Amar, adorar y servir, queridos estudiantes. Sean bienvenidos una vez más a sus clases de comunicación. Esta semana trabajaremos el verbo. ¿Qué es el verbo? Pues el verbo expresa acciones, movimientos, estados de ánimo, fenómenos de la naturaleza. Las acciones, por ejemplo, leer, escuchar, escribir, pensar. Movimientos, saltar, casarse, cargar. Estados de ánimo, enamorarse, enfadarse, alegrar. Fenómenos naturales, llover, nevar y entre otros. El verbo es una palabra variable que, sola o acompañada, funciona como núcleo del predicado o también llamado el sintagma verbal. Luego podemos decir que el verbo, por ejemplo, yo visito la ciudad del aprendizaje todos los días en la mañana. En este caso, el sintagma nominal o sujeto sería yo y el complemento o sintagma verbal visito la ciudad del aprendizaje todos los días en la mañana. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si quito la palabra visito? Diría yo la ciudad del aprendizaje todos los días en la mañana. Si bien visito formaría una mínima parte de la oración, esta no tendría sentido. Quiere decir entonces que el verbo es la parte más importante de la oración. Ella leyó la revista, leería, lee, leía, leerá la revista. Me da a conocer los llamados accidentes gramaticales del verbo, que son tiempo, voz, persona, aspecto, modo y número. A continuación vamos a ver los tiempos verbales, el tiempo simple y tiempo compuesto, en modo indicativo. ¿Qué es lo que hablaremos? Los tiempos verbales del modo indicativo, los tiempos verbales simples. ¿Cuáles son estos? El presente, el pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro y el condicional, que son aquellos que mencionaremos para poder entender los tiempos verbales. ¿Ok? Yo sé que sí te acuerdas. A ver, vamos aquí. Los tiempos verbales de un modo indicativo. Por ejemplo, tenemos que expresan acciones o actividades que tienen lugar en el presente, han tenido lugar en el pasado o tendrán lugar en el futuro. Es el grupo más numeroso de todas las conjugaciones verbales. Bien. Además de ser el grupo más numeroso de las conjugaciones verbales, podemos decir también que se divide en tiempos simples y tiempos compuestos. El caso del modo indicativo, expresan hechos concretos. Continuamos con los tiempos verbales simples. Hablamos del presente, del pretérito imperfecto, del pretérito perfecto simple, del futuro y del condicional. Que a su vez estos tiempos verbales simples están en modo indicativo, recuerda lo presente, acciones del ahora o futuro muy próximo. Presente más el verbo estar más el gerundio, que forma una perífrasis verbal. Por ejemplo, estoy bailando. Acuérdate que las perífrasis verbales son aquellas que indican que no ha terminado o está en proceso la acción del verbo. En cambio, en el presente son rutinas, situaciones permanentes o estables. Por ejemplo, yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila. A diferencia del presente, del verbo estar más el gerundio, nos dice, por ejemplo, que son acciones en este momento, que son temporales. Por ejemplo, yo estoy bailando, tú estás bailando, él está bailando, nosotros estamos bailando. Entonces recuerda, es un presente continuo que me indica que aún no ha terminado la acción del verbo. Ustedes están bailando, ellos están bailando y a este estar más el gerundio, que son los verbos terminados en ando y yendo, conocemos como la perífrasis verbal.
Acuérdate, por favor, perífrasis verbal es el verbo estar más un verbo gerundio. Mis, ¿cuáles son los verbos gerundios? Los verbos que terminan en ando, yendo, que indica acciones temporales que aún no han terminado. Por favor, eso que quede claro, chicos, ¿ok? Ahí tenemos los ejemplos, como les he leído, ¿no? Ella está bailando. Y podría hacerlo con cualquier... Ella está riendo con la terminación endo, que también es un verbo en gerundio. Luego, el pretérito imperfecto es el pasado de una acción que no tiene un fin concretado. Igual, repito, pasado de una acción que no tiene el fin concreto. Por eso es pretérito o pasado imperfecto. Puede servir para expresar que una acción en el pasado aún tiene regularidad o continuidad. Esto, por ejemplo, diría yo jugaba, tú jugabas, ella jugaba, nosotros jugábamos, ustedes jugaban, ellos jugaban. Pero si digo yo jugué, sería un pretérito perfecto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar justamente del pretérito perfecto simple. Expresa acciones puntuales del pasado que tuvieron principio y fin o fueron interrumpidas, ¿ok? Ahí podría decir yo jugué. Quiere decir, cuando digo jugué, me indica que ya no estoy jugando, que ya no juego, ni nada por el estilo. Terminó la acción verbal. Por eso es un pretérito o pasado perfecto. Tengo el ejemplo ahí. Yo canté, tú cantaste, él cantó, ella cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron, ellos cantaron. Allí indicamos que el pasado ha tenido principio y tiene fin, terminó. Luego, podríamos decir también, ella jugaba. El futuro simple también es súper sencillo. Expresa acciones que se realizarán o una probabilidad de que se realizarán en un futuro próximo. Por ejemplo, yo estudiaré, tú estudiarás, ella estudiará, nosotros estudiaremos, me indica un futuro simple. Ustedes estudiarán, ellos estudiarán y puedo coger cualquiera de los verbos, ¿no? Yo jugaré, tú jugarás, él amará, él perderá, él ganará, yo ganaré. Es muy sencillo el futuro simple. Ahora vamos a hablar de los condicionales. Sirven para expresar acciones hipotéticas o preguntas y pedidos con cortesía. Hipotéticas es que me adelanto a una condición. Hago ciertas preguntas. Por ejemplo, yo comería si tú me ayudas con mi tarea. Tú comerías, ella comería, nosotros comeríamos, ustedes comerían. Entonces vemos que la terminación es ian, ¿no? Terminación ian, el condicional que expresa acciones hipotéticas o pedidos de cortesía también. Esto me indica, por ejemplo, que en una oración condicional yo podría decir, ¿no? Ella jugaría si es que tú le prestas tus juguetes. Ya estoy poniendo la condición. Ahora, ¿cómo sería una pregunta? ¿Tú jugarías si te presto mi muñeca? La pregunta. Bien, a continuación trabajamos el modo subjuntivo. Los tiempos verbales del modo subjuntivo. En este caso, compuesto, el tiempo verbal compuesto. ¿Qué hablaremos? El modo subjuntivo compuesto, el pretérito compuesto perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro compuesto. Modo subjuntivo compuesto. Pretérito compuesto o perfecto o antepresente. También se le conoce así. Y recuerden que el modo subjuntivo del verbo pretérito pluscuamperfecto o antipretérito, futuro compuesto o antefuturo. Pretérito compuesto perfecto es la acción finalizada que sigue vinculada al presente, ¿ok? Es un pasado compuesto perfecto, sigue vinculado al presente. ¿De qué manera? Podríamos mencionar que los verbos en modo subjuntivo son aquellos que expresan deseo, duda. Espero que te haya ido bien en el examen. Estoy expresando un deseo. Recuérdate, modo subjuntivo expresa deseo o duda.
mientras que el modo indicativo solo afirma o niega algo. Entonces aquí le dice, ¿no? Espero que te haya ido bien en el examen. Una acción que finalizará en el futuro. Por ejemplo, lo verás cuando haya terminado el partido. Lo verás cuando haya terminado el partido. Un deseo, por ejemplo, en este modo subjuntivo. Expresamos de esta manera. Luego, espero que te haya ido bien en el examen. Lo verás cuando haya terminado el verbo haber. Acuérdate, las oraciones subordinadas en tiempo verbal, una oración principal y una oración subordinada. Este tiempo se emplea en oraciones subordinadas. La conjugación pluscuamperfecta, persona, yo, verbo auxiliar haya y el participio viajado. Recuerda que los verbos participios son aquellos que trabajan con verbos auxiliares haber y los verbos participios son los terminados en ado, ido. Nosotros hayamos corrido. Hallamos conjugación del verbo haber y corrido verbo participio. Pretérito pluscuamperfecto. La semana pasada recibí tu carta y me sorprendió que me hubieras recordado después de tanto tiempo. Si tu carta me hubiera llegado antes, hubiera podido llamarte, pero como estaba ocupada no pude. Realmente me hubiera gustado hablar contigo. Pluscuamperfecto significa casi perfecto. Como que el pasado casi hubiera terminado. ¿Ok? Por eso dice, me hubieras recordado, hubiera llegado, hubiera podido, hubiera gustado. Entonces aquí utilizas la conjugación del verbo haber, hubiera. Hubiera. Los hubieras, el verbo haber en la derivación hubiera expresa una acción que sucedió antes de un momento en el pasado. ¿Ya? Y esto te va a dar la garantía de que el hubiera vendría a ser un verbo pretérito pluscuamperfecto. Recuerda, verbo haber más un verbo participio. Eso hace la forma compuesta del verbo. Verbo haber, que funciona como auxiliar, más un verbo participio. Los verbos participios, recuerden, chicos, son las terminaciones ado, ido. Para expresar una acción podía haber tenido lugar, pero no sucedió. Podía haber tenido lugar. Ahí estamos otra vez. Haber tenido es un pretérito pluscuamperfecto. Haber tenido, pero no sucedió. Ahí tenemos la conjugación yo hubiera o yo hubiese vivido. Tú hubieras o hubieses aprendido. Y puedes conjugar los demás verbos de esta manera, con hubiera y hubiese. Futuro compuesto. Si estamos hablando, chicos, de la forma compuesta, siempre se trabaja con el verbo haber y con un participio que termine en ado o ido. Aquí, por ejemplo, tenemos, si hubiera llegado antes que tú, guardaré toda tu correspondencia. Hubiere, verbo haber, llegado, verbo participio. Su uso se limita a escritos muy formales o jurídicos. Quiere decir que no es, en este caso, este futuro compuesto no es muy coloquial, no lo hablamos normalmente muy seguido, sino se va más al aspecto formal y jurídico. Pero recuerda, como forma compuesta, sirve para expresar una eventualidad con marca de presente. Al parecer, este verbo, esta conjugación hubiera llegado, hubiere, se utiliza como un presente, ¿no? Pero como le digo, no solemos utilizar o hablar así, más que en situaciones formales. Su conjugación de persona, yo hubiere vivido, tú hubieres aprendido, él hubiera entendido, nosotros hubiéramos viajado, ustedes hubieran dicho, ellos hubieran puesto. Si te das cuenta, aquí no, como que no es muy común hablar así. Pero sí existe este futuro compuesto. No es muy común, por eso nos sentimos seguramente extraños al hablar así. Bien, continuamos con los verbos pronominales. Como su nombre lo dice, son aquellos verbos que tienen pronombres. Algunos verbos son pronominales. ¿Por qué? Porque llevan siempre un pronombre en todas sus formas verbales. Pronominales, acuérdate, pronombres, siempre llevan un pronombre en todas sus formas verbales. Se saludan. Y yo puedo decir, normalmente, salúdense.
indica la persona sobre la que recae la acción verbal. Se saludan y yo puedo decir salúdense. En algunos verbos, el pronombre provoca un cambio de significado. ¿Cuáles son estos verbos pronominales? Por ejemplo, dice el verbo me, te, se, nos. Son verbos pronominales que pueden adecuarse o pueden conjugarse con distintos verbos, se agregan. Acordar, llegar a un acuerdo, y acordarse de. Ese se es el pronombre. Recordar. Han acordado invertir en mi empresa. ¿Te acuerdas del lugar al que fuimos de acampada? Ahí tenemos el verbo acordar y acordarse. Aprovechar, sacar el máximo rendimiento. Y aprovecharse, por ejemplo, sería obtener beneficios de malas maneras. Aprovechar, aprovecharse. Entonces, ¿cuánto le puede cambiar este pronombre se al verbo? Él aprovecha tus vacaciones, mientras que en el otro caso yo podría decir, creo que se están aprovechando de mí o se están aprovechándose, ¿no? Entonces recordemos los pronombres me, te, se, nos. Verbos impersonales, también llamados verbos defectivos, y son aquellos que no van acompañados de sujeto, tan solo se conjugan en la tercera persona del singular. Quiere decir que son verbos que suelen describir fenómenos naturales. Por ejemplo, vamos a tomar el siguiente caso. Los verbos impersonales, por ejemplo, llover, nevar, granizar, amanecer, atardecer. Ejemplo de oraciones impersonales. Llueve desde ayer. No cabe la posibilidad de decir yo lluevo, tú llueves. O sea, no se puede conjugar. Hoy amaneció a las 8. Yo amanezco, tú amaneces. No se puede decir yo amanezco. ¿Ok? Si lo hemos dicho, lo quitamos. El verbo haber tiene una forma impersonal. Hay un coche de policía en la plaza. Hay mucha gente en la fiesta. Es una forma impersonal que no me indica una conjugación clara y no necesita de un sujeto. Y el verbo hacer también se puede utilizar de forma impersonal. Hoy hace mucho frío. Hace mucho tiempo que no te veo. Allí no se refiere absolutamente a nadie, ¿ok? Muchos otros verbos se pueden utilizar como verbos impersonales agregándole la partícula se. En este restaurante se come muy bien. Se observa cierto nerviosismo entre los dos. Eso sería todo, queridos estudiantes. Te pido revisar tu texto y gracias.